Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar de vuelta con ustedes hoy porque tenemos un vídeo que, les aseguro, les va a dejar boquiabiertos. ¿Están listos para una sorpresa mayúscula? Porque lo que sucedió fue, créanme, completamente inesperado. Como ya lo habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan Yozge, y en una entrada a casa que, les juro por lo que más quieran, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que pónganse cómodos, preparen las palomitas, porque la trama se está poniendo cada vez más jugosa. Y antes de que nos dejemos llevar por todo el drama y la intriga, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así de explosivo. Bueno, vamos a ir directo al grano, sin rodeos. La situación es la siguiente: todos conocemos a Serkan Yozge, ¿verdad? O al menos los conocemos a través de esos susurros, de los rumores y de las historias que se desbordan en las redes sociales y en las conversaciones. Siempre hay una vorágine de especulación sobre sus vidas, sus relaciones, sus encuentros, sus desencuentros. Y hoy, la historia que vamos a desgranar se vuelve increíblemente real y, repito, tremendamente inesperada. Imaginen la escena: Yozge se encuentra en su santuario, su hogar, en completa calma. Quizás está sumergida en las páginas de un libro cautivador, o quizás está inmersa en una serie que la tiene atrapada, o simplemente disfrutando de un momento de paz, haciendo lo que mejor sabe hacer cuando está en su espacio privado. Todo parece normal, una tarde cualquiera, tranquila, predecible. Y de repente, sin la menor advertencia, ¡bam!, la puerta se abre. Pero no se abre de una manera convencional, como si alguien hubiera tocado el timbre amablemente y estuviera esperando una invitación. No, no, no. Esto fue una entrada que pilló a Yozge completamente fuera de guardia, desprevenida. Serkan, nuestro protagonista estelar de hoy, aparece. Y su entrada no es de la forma en que uno esperaría ver a alguien irrumpir en la intimidad de otra persona. Aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente interesante, donde los engranajes de la sorpresa comienzan a girar y nos dejan a todos con la boca abierta. ¿Cómo demonios entró? ¿Por qué eligió este método tan particular? ¿Fue algo premeditado, una estrategia cuidadosamente orquestada, o simplemente un impulso repentino e incontrolable? Las preguntas nos bombardean sin piedad, y para serles sinceros, la respuesta es tan fascinante como la pregunta misma. Lo primero y más crucial que debemos comprender es el contexto. No estamos hablando de una pareja que viva junta y que Serkan entre a su hogar como si fuera el dueño y señor. No, la dinámica entre ellos, o al menos la percepción pública de esa dinámica, es infinitamente más compleja. Y es precisamente por eso que su aparición de esta manera, sin previo aviso, sin una llamada, sin una señal, rompe categóricamente con todas las expectativas que podríamos haber tenido. Intenten ponerse en el lugar de Yozge en ese instante. Un sonido, una sombra que se desliza, y de repente él. Presente en su espacio personal. La sorpresa inicial debió ser de proporciones épicas. ¿Un grito ahogado? ¿Un sobresalto? ¿Pura confusión? Probablemente una amalgama de todas esas sensaciones. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué sucedió después de esa entrada tan abrupta e inesperada? Aquí es donde la historia se torna aún más cautivadora, y donde debemos desmenuzar cada detalle para comprender la verdadera magnitud de este evento. Serkan no solo entró, sino que su irrupción desencadenó una cascada de eventos y reacciones que son dignas de un análisis exhaustivo. Es de vital importancia recordar que la forma en que una persona entra en el espacio íntimo de otra, especialmente cuando esa entrada no ha sido anunciada, puede revelar muchísimo sobre la relación, las intenciones subyacentes y la dinámica de poder que existe entre ellas. Cuando Serkan finalmente apareció en el umbral, ¿cuál era su actitud? Su semblante reflejaba arrepentimiento por la intrusión. ¿Estaba decidido, con una misión clara en mente? ¿O quizás desbordaba pasión, una emoción que lo había impulsado a actuar sin pensar? Los hipotéticos testigos, si es que los hubo, y la propia reacción de Yozge son las piezas claves aquí. Si lo vemos desde la perspectiva de Yozge, esta entrada podría haber sido interpretada como una flagrante invasión de su privacidad, una violación de su espacio seguro. O por el contrario, podría haber sido percibida como una señal inequívoca de que algo extraordinariamente importante estaba sucediendo, algo que simplemente no podía permitirse ignorar o esperar.
La adrenalina debió dispararse a niveles estratosféricos. Podemos pasarnos horas especulando sobre las posibles motivaciones detrás de esta audaz y poco convencional entrada. ¿Acaso Serkan llevaba consigo una noticia urgente que debía transmitirle de inmediato? Quizás se trataba de una iniciativa de reconciliación tras un periodo prolongado de distancia o conflicto. ¿O podría ser algo completamente diferente, algo que desafía nuestras preestablecidas suposiciones sobre la naturaleza de su relación? La verdadera belleza de estas situaciones que escapan a lo ordinario es que nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias, a desmantelar lo que creíamos saber y a abrir nuestras mentes a un universo de nuevas y excitantes posibilidades. La forma en que Ozge reaccionó a esta irrupción es igualmente si no más importante. Se quedó completamente paralizada por el impacto inicial del shock. ¿Lo confrontó de inmediato exigiendo explicaciones? ¿O hubo un tenso y cargado momento de silencio, un vacío en el tiempo, antes de que las palabras comenzaran a fluir, rompiendo la expectación? Las expresiones faciales, el lenguaje corporal, todos esos detalles sutiles habrían sido fundamentales para descifrar la atmósfera palpable en ese preciso instante. Piensen en ello, la tensión electrizante en el aire, la pregunta silenciosa y elocuente en los ojos de Ozge, la posible respuesta no verbal de Serkan que podría haber dicho más que 1000 palabras. Y aquí es donde entra la parte más intrigante para todos nosotros, los espectadores y analistas de estas historias. ¿Qué hizo Serkan una vez que cruzó el umbral? ¿Ofreció disculpas por la brusquedad de su entrada? ¿Se apresuró a explicar la urgencia de su visita, justificando su comportamiento? ¿O simplemente la miró fijamente y comenzó a hablar, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común? Cada una de estas alternativas nos lleva por un camino narrativo completamente distinto, redefiniendo la historia que estamos intentando reconstruir. Si nos aventuramos a hablar de una posible reconciliación, esta entrada podría haber sido interpretada como un gesto desesperado, una manifestación de que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su conexión o para resolver un conflicto que los separaba. Si por otro lado, se trataba de una noticia de vital importancia, la forma apresurada de entrar podría haber sido impulsada por la pura necesidad de transmitir esa información lo más rápido posible, sin dar la menor importancia a las convenciones sociales o a las formalidades. Y si fue algo completamente impredecible, algo que escapa a cualquier lógica aparente, bueno, precisamente eso es lo que hace que este tipo de relatos sean tan irresistiblemente cautivadores. La entrada de Serkan en la casa de Ozge no es meramente un evento físico, un simple acto de cruzar una puerta. Es un catalizador potente de emociones, de conversaciones que se avecinan y lo que es más importante, posiblemente de un punto de inflexión crucial en la trayectoria de su historia. Es el tipo de momento que se graba a fuego en la memoria, tanto para los protagonistas de la historia como para aquellos que seguimos sus vidas con tanta atención. Ahora, para aquellos de ustedes que ansían conocer el desenlace, la resolución de este momento de máxima tensión, bueno, eso es algo que ustedes tendrán que dejar volar su imaginación o quizás investigar más a fondo si la historia continúa desarrollándose en el mundo real. Lo que sí podemos asegurarles con total certeza es que esta entrada dejó una marca indeleble, una pregunta suspendida en el aire, y seguramente, desencadenó una cadena de eventos que alteraron significativamente la dinámica entre ellos, al menos de forma temporal. Es fundamental recordar, y esto es algo que siempre debemos tener en cuenta, que aunque sigamos estas historias de cerca, analicemos cada detalle y especulemos sin descanso, siempre existen capas y capas de realidad que permanecen ocultas a nuestra vista. Lo que nosotros percibimos a través del prisma de las redes sociales, de los rumores que circulan, o incluso de esta intrigante anécdota, es solo una porción, una fracción de la historia completa y compleja. Pero eso no nos impide ni debe impedirnos analizar, especular y, sobre todo, disfrutar del drama, la intriga y la emoción que estas situaciones nos ofrecen. La sorprendente irrupción de Serkan en el hogar de Ozge actúa como un potente recordatorio de que la vida, y las relaciones humanas en particular, a menudo nos sorprenden con giros argumentales que ni siquiera habíamos llegado a imaginar. Es esa espontaneidad, esa audacia, esa vulnerabilidad que a veces se manifiestan de forma tan cruda en estos momentos cruciales, lo que verdaderamente nos atrae y nos mantiene hipnotizados, enganchados a la narrativa. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos compartido hoy, hemos explorado la asombrosa y totalmente inesperada entrada de Serkan en la casa de Ozge. Una entrada que sin lugar a dudas, pulverizó todas las expectativas y generó un momento de un impacto colosal.
Hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre las posibles razones que pudieron motivar esta acción, las reacciones más probables que Ozge pudo haber tenido y la atmósfera cargada de tensión que debió reinar en ese preciso instante. Lo que queda meridianamente claro es que este evento, independientemente de cuál haya sido su desenlace final, fue un momento definitorio que puso de manifiesto la intrincada complejidad y la impredecible naturaleza de las relaciones humanas, especialmente aquellas que son seguidas con tanto fervor por el ojo público. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el fascinante y a menudo misterioso mundo de Serkan y Ozge, y en particular, de esta historia tan peculiar y cautivadora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que motivó a Serkan a entrar de esa manera tan poco convencional? ¿Cómo creen ustedes que Ozge reaccionó en ese instante crucial? Dejen todas sus teorías, sus opiniones más profundas y cualquier pregunta que les haya surgido en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante, entretenido y les ha generado esa chispa de curiosidad, por favor, no olviden de mostrarlo. Denle un buen y contundente like a este vídeo, compártanlo sin dudarlo con todos sus amigos, familiares o conocidos a quienes creen que les podría interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos y, al mismo tiempo, es la forma perfecta de apoyarnos para que podamos seguir creando contenido de esta calidad. Gracias por haberme acompañado en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.